La reciente entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carlos Alsina en el programa de Onda Cero trascendió los límites de lo que podría considerarse una conversación típica entre un político de renombre y un periodista consolidado. Desde el momento en que ambos se encontraron frente a los micrófonos, la atmósfera se cargó de una tensión palpable que anunciaba que este no sería un encuentro convencional. Fue un choque frontal entre dos figuras que representan visiones distintas del discurso público, el poder y la responsabilidad mediática. Lo que en principio parecía una oportunidad para reflexionar sobre los retos y logros de la política en España se transformó rápidamente en un intercambio intenso, lleno de reproches, aclaraciones y argumentos que mantuvieron a la audiencia en vilo durante toda la emisión. El trasfondo de la entrevista no era sencillo, y las tensiones que se desataron tenían raíces que se extendían más allá del contexto inmediato. Desde el primer minuto, Carlos Alsina dejó clara su intención de abordar temas que, aunque incómodos, consideraba necesarios para esclarecer ciertos episodios del pasado. Uno de estos episodios, y el que marcaría el tono de la entrevista, se centró en un incidente ocurrido durante la última campaña electoral. Según relató Alsina, en aquel periodo el programa había decidido, como es habitual en su política editorial, entrevistar únicamente a los candidatos a las Cortes Generales, excluyendo de la programación a expresidentes del gobierno. Este criterio, aunque aparentemente lógico desde el punto de vista del formato del programa, no fue bien recibido por Rodríguez Zapatero, quien habría manifestado su malestar por no haber sido invitado a participar en el espacio. La queja del expresidente no se quedó en una simple expresión de descontento, según explicó Alsina. El periodista detalló cómo esta incomodidad llegó a materializarse en un gesto que calificó de inusual y que, en su opinión, revelaba una intención de ejercer presión política sobre el equipo del programa. Rodríguez Zapatero, relató Alsina, habría enviado a un embajador para transmitir formalmente su descontento y solicitar una reconsideración de la decisión editorial. Este acto, aunque diplomático en su forma, fue interpretado por Alsina como una estrategia que intentaba forzar una modificación en las dinámicas del programa, algo que él no estaba dispuesto a aceptar. En palabras del periodista, en campaña electoral, entrevistamos a los candidatos a las Cortes, no a los expresidentes del gobierno. Es así de sencillo. Con esta afirmación, Alsina dejó claro que las reglas del programa no se ajustan a presiones externas, sin importar de dónde provengan. El relato de este episodio, expuesto con un tono firme y seguro, marcó el inicio de una conversación que fue mucho más allá de los temas políticos o las reflexiones habituales sobre el pasado y el presente de España. Desde ese punto, la entrevista se convirtió en un duelo verbal en el que ambos protagonistas, cada uno desde su posición, trataron de mantener el control del relato. Por un lado, Alsina, con su estilo incisivo y directo, no dudó en confrontar al expresidente con preguntas que buscaban esclarecer no solo su postura en temas de actualidad, sino también sus decisiones pasadas y la percepción de su legado. Por otro lado, Rodríguez Zapatero, conocido por su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones tensas, intentó responder con serenidad, aunque sin dejar de manifestar su descontento por el enfoque del periodista en ciertos aspectos que consideraba secundarios o injustos. A medida que avanzaba la entrevista, la tensión no hacía más que aumentar. Cada pregunta de Alsina parecía cuidadosamente diseñada para incomodar o descolocar al expresidente, mientras que Rodríguez Zapatero, consciente de que estaba siendo observado por una audiencia amplia y crítica, trataba de encontrar el equilibrio entre defender su posición y evitar caer en una confrontación abierta. Sin embargo, hubo momentos en los que la calma del expresidente pareció flaquear, especialmente cuando Alsina volvió a insistir en la cuestión de la queja formal y el papel del embajador en aquel episodio. Para el periodista, este gesto no solo era significativo en sí mismo, sino que representaba una forma de entender la política y la comunicación que, según él, estaba en desacuerdo con los valores de independencia que defiende su programa. Rodríguez Zapatero, por su parte, trató de matizar esta interpretación, argumentando que su interés por participar en el programa durante la campaña no tenía nada que ver con una estrategia de presión, sino con su deseo de contribuir al debate público en un momento crucial para el país. En su visión, la política no debe limitarse a los candidatos activos, sino que los expresidentes también tienen un papel importante que desempeñar en la construcción de una sociedad más informada y comprometida. Este argumento, aunque razonable, no pareció convencer del todo a Alsina, quien continuó presionando con preguntas que buscaban evidenciar las contradicciones en la postura del expresidente. El público, mientras tanto, seguía la conversación con interés y curiosidad. Cada respuesta, cada réplica y cada pausa eran analizadas en tiempo real, tanto por los oyentes como por los analistas que comentaban la entrevista en redes sociales y medios de comunicación. La figura de Alsina como un periodista que no se deja amedrentar por el peso político de sus entrevistados se fortaleció con este encuentro, mientras que Rodríguez Zapatero mostró una vez más su habilidad para mantener la compostura incluso en los escenarios más desafiantes.
Al final, la entrevista dejó un sabor agridulce tanto para los protagonistas como para la audiencia. Por un lado, fue un ejemplo de la importancia del periodismo crítico y la confrontación de ideas en una democracia sana. Por otro, evidenció las tensiones inherentes a la relación entre el poder político y los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de figuras que, aunque ya no ocupan cargos oficiales, siguen teniendo una influencia significativa en el panorama público. Este episodio no solo será recordado como un momento de alto voltaje en la radio española, sino también como un recordatorio de que las palabras, cuando se manejan con habilidad, pueden ser tan contundentes como cualquier acto político. La respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero a las afirmaciones y preguntas de Carlos Alsina no se hizo esperar, pero lo que comenzó como un intento de abordar la situación con serenidad y diplomacia rápidamente se convirtió en un ejercicio complejo de manejo de tensiones y control del discurso. Consciente de que estaba frente a un periodista de carácter incisivo y en un medio con una gran audiencia, el expresidente adoptó un tono que oscilaba entre la defensa pausada y la intención de proyectar una imagen de calma y racionalidad. Sin embargo, las circunstancias, el contexto previo y la dinámica de la entrevista complicaron su objetivo de disipar cualquier impresión negativa sin dejar cabos sueltos. Rodríguez Zapatero inició su intervención asegurando que, durante la última campaña electoral, había recibido numerosas solicitudes de entrevistas de diversos medios de comunicación. Según explicó, había aceptado participar en muchas de ellas, siempre que su apretada agenda lo permitiera, lo que demostraba, en sus palabras, su compromiso con el debate público y su disposición a colaborar con los medios para aportar su perspectiva sobre los temas de actualidad. No obstante, este argumento, que en teoría buscaba mostrar apertura y buena voluntad, pronto se convirtió en un terreno resbaladizo. Al mencionar su sorpresa por no haber sido convocado por Onda Cero durante ese periodo, el expresidente dejó entrever que consideraba esta ausencia como algo más que una simple decisión editorial. En sus palabras, resultaba inusual que un medio con el que había mantenido una relación profesional durante años, y que había mostrado un interés sostenido en su figura, no lo hubiera incluido en su programación en un momento tan relevante para el país. Aunque trató de minimizar el impacto de sus palabras y justificó parcialmente la decisión del programa desde un punto de vista técnico, el tono de Rodríguez Zapatero reflejaba un malestar subyacente que no pasó desapercibido para los oyentes ni para el propio Alsina. Según el expresidente, entendía que las decisiones editoriales podían responder a criterios específicos, como centrarse exclusivamente en los candidatos activos a las Cortes Generales. Sin embargo, subrayó que su exclusión le resultaba llamativa, considerando su relevancia política incluso después de haber dejado el cargo de presidente del gobierno. Este comentario, aunque formulado de manera medida, dejó entrever que Zapatero veía su ausencia como un desaire que, en el fondo, le seguía incomodando. La conversación alcanzó un punto crítico cuando Carlos Alsina, tras escuchar las explicaciones de Zapatero, decidió ir más allá y abordar una cuestión que llevaba implícitas acusaciones de índole personal. Con un tono firme y una mezcla de seriedad e ironía, el periodista hizo alusión a unas supuestas declaraciones atribuidas al expresidente, en las que éste lo habría calificado de cobarde por no haberlo invitado al programa durante la campaña. La pregunta de Alsina, directa y cargada de intención, dejó clara su molestia ante lo que consideraba un ataque a su profesionalidad y, al mismo tiempo, representó un desafío para Rodríguez Zapatero, quien se vio obligado a responder bajo una presión creciente. A mí me consta que usted, después de aquello, fue poniéndome como un trapo, diciendo que era un cobarde porque no me atrevía a invitarle al programa, afirmó Alsina, visiblemente molesto. Esta declaración marcó un giro importante en la entrevista, transformándola en un verdadero duelo verbal en el que ambos contendientes buscaron no solo aclarar su posición, sino también reafirmar su autoridad moral frente a la audiencia. La reacción de Rodríguez Zapatero, aunque inicialmente tranquila, reflejaba una creciente incomodidad. Con un tono que buscaba proyectar serenidad pero que dejaba entrever cierta defensiva, el expresidente negó categóricamente haber utilizado el término cobarde para referirse al periodista. Según explicó, sus palabras podrían haber sido malinterpretadas o sacadas de contexto, y aseguró que nunca tuvo la intención de menospreciar a Alsina ni de cuestionar su profesionalidad. Sin embargo, a medida que avanzaba en su respuesta, Zapatero no pudo evitar caer en una serie de justificaciones que, lejos de disipar la tensión, parecían reforzar la idea de que, en algún momento, había comentado el tema con terceros de manera que pudo haber alimentado el malentendido. Admitió que, tras la decisión de Onda Cero de no invitarlo durante la campaña, había compartido su sorpresa y su descontento en círculos privados, pero insistió en que nunca había pretendido que estos comentarios trascendieran ni se interpretaran como un ataque personal. Esta admisión, aunque matizada, abrió una nueva dimensión en el debate, ya que Alsina no tardó en subrayar la responsabilidad que conlleva hacer declaraciones, incluso en contextos informales, cuando se trata de figuras públicas con gran influencia.
Alsina, en su papel de periodista, no dejó pasar la oportunidad de insistir en la importancia de la precisión y la responsabilidad en las palabras de los líderes políticos. Para él, el término cobarde, aunque negado por Zapatero, había tenido un impacto significativo, tanto en su imagen personal como en su relación con el expresidente, y consideraba necesario esclarecer el asunto por completo. En este punto, la dinámica de la entrevista se tornó aún más intensa, con ambos protagonistas intercalando respuestas y réplicas que, aunque mantenían un nivel de cordialidad superficial, evidenciaban el desacuerdo latente que existía entre ellos. Rodríguez Zapatero, por su parte, intentó desviar el foco de la conversación hacia temas menos conflictivos, argumentando que su intención nunca había sido desacreditar a Alsina, sino simplemente expresar su punto de vista sobre un episodio que, en su opinión, había sido mal manejado desde el punto de vista comunicativo. No obstante, su discurso, plagado de matices y explicaciones, no logró convencer del todo al periodista ni a una parte de la audiencia, que percibió en sus palabras una cierta reticencia a asumir plenamente la responsabilidad por el impacto de sus comentarios. El intercambio dejó a la audiencia con una sensación de ambigüedad, y en algunos casos, de frustración. Por un lado, Alsina logró consolidar su imagen como un periodista firme e independiente, dispuesto a confrontar incluso a figuras políticas de alto perfil para defender su postura y sus decisiones editoriales. Por otro lado, Zapatero mostró una vez más su habilidad para navegar en escenarios difíciles, aunque su tono defensivo y sus justificaciones dejaron entrever que este tema seguía siendo una espina clavada en su relación con el programa y con el periodista. La entrevista, lejos de ser un mero ejercicio de intercambio de opiniones, se convirtió en un reflejo de las tensiones inherentes entre el poder político y los medios de comunicación, así como de los desafíos que enfrentan ambos en un entorno mediático cada vez más polarizado y exigente. Este episodio será recordado como un momento de alto voltaje en la radio española, un recordatorio de que las palabras, incluso las dichas en privado, tienen un peso que trasciende las intenciones iniciales y pueden influir profundamente en el panorama público. La conversación, cargada de emociones y matices, dejó un eco que seguramente continuará resonando en los análisis y debates sobre el papel del periodismo, la política y la responsabilidad pública en la España contemporánea. La tensión en la entrevista alcanzó nuevos niveles cuando Carlos Alsina, en lugar de dar por cerrado el asunto inicial, decidió cuestionar uno de los aspectos más emblemáticos del legado político de José Luis Rodríguez Zapatero, su talante. Este concepto, que había sido un pilar fundamental de la imagen del expresidente durante su mandato, fue puesto bajo la lupa de una manera que dejó a todos expectantes. Alsina, en un movimiento calculado que combinaba ironía y confrontación, formuló una pregunta que parecía diseñada para desequilibrar emocionalmente a su interlocutor. ¿Dónde ha quedado ese talante del señor Zapatero que tanto defendió en su época de presidente? La pregunta, aparentemente sencilla, estaba cargada de implicaciones. No se trataba solo de una crítica implícita a la actitud de Zapatero en ese momento, sino también de una invitación a reflexionar sobre si el expresidente había sido fiel a los valores que pregonaba cuando ocupaba el cargo más alto del país. Alsina, con su habitual estilo incisivo, hizo que esta cuestión resonara como un dardo envenenado, dirigido a cuestionar no solo la conducta reciente de Zapatero, sino también la coherencia entre sus palabras y sus actos. La audiencia, atrapada en el vaivén emocional del intercambio, esperaba con atención la respuesta del expresidente. Rodríguez Zapatero, visiblemente incómodo pero decidido a no perder la compostura, optó por una respuesta medida y moderada, fiel a su estilo habitual. Con un tono que buscaba proyectar serenidad, afirmó que siempre había actuado con respeto hacia los medios de comunicación y que su presencia en el programa era una prueba tangible de su disposición al diálogo y la confrontación de ideas. Si estoy aquí hoy es porque creo en la importancia de la comunicación y en el papel fundamental que desempeñan los medios para la democracia, aseguró, intentando reconducir la conversación hacia un terreno más neutral y menos personal. Sin embargo, sus palabras, aunque cuidadosamente seleccionadas, no lograron disipar del todo la impresión de incomodidad que se percibía en su lenguaje corporal y en los matices de su voz. Alsina, lejos de dar tregua, aprovechó la ocasión para profundizar aún más en la cuestión, poniendo en duda la coherencia entre el discurso público de Zapatero y sus acciones recientes. El periodista, con una mezcla de firmeza y sarcasmo, señaló que el respeto hacia los medios no se limitaba a la disposición de asistir a una entrevista, sino que también implicaba aceptar las decisiones editoriales sin intentar influir en ellas a través de quejas o intermediarios. Este comentario, una clara alusión al episodio del embajador enviado por Zapatero durante la campaña electoral, volvió a situar el foco sobre uno de los momentos más controvertidos de la relación entre ambos. La situación se volvió aún más personal cuando Alsina decidió abordar de manera directa una de las acusaciones que, según él, se habían vertido contra su decisión de no invitar a Zapatero al programa en la campaña anterior. Con un tono firme y sin rodeos, el periodista afirmó: «Entienda que no convocarle no es un acto de temor.
Es simplemente una decisión profesional basada en nuestro criterio periodístico. Estas palabras, dichas con contundencia, parecían dirigidas no solo a Zapatero, sino también a cualquier miembro de su círculo que hubiera interpretado la decisión como un acto de cobardía o falta de valor. Alsina, con este comentario, buscaba reivindicar su independencia profesional y dejar claro que su criterio no estaba influenciado por presiones externas. Zapatero, por su parte, intentó suavizar el tono del intercambio, aunque sin mucho éxito. Con una actitud que mezclaba la defensa y la diplomacia, aseguró que nunca había tenido la intención de descalificar al periodista ni de cuestionar su profesionalidad. Según explicó, sus comentarios sobre el tema habían sido malinterpretados o sacados de contexto, y su único objetivo era expresar su sorpresa por no haber sido invitado, dado su papel activo en el debate público incluso fuera del cargo. Nunca he querido poner en duda su profesionalidad ni la de este medio, al que respeto profundamente, afirmó, buscando calmar las aguas. A pesar de su intento por reconducir la conversación, la explicación de Zapatero no logró eliminar por completo la sensación de incomodidad que dominaba el ambiente. Alsina, con su habilidad para detectar fisuras en el discurso de sus entrevistados, continuó presionando sobre la cuestión de las presuntas declaraciones en las que Zapatero lo habría calificado de cobarde. Aunque el expresidente negó de manera categórica haber utilizado ese término, su tono defensivo y las justificaciones añadidas dejaron entrever que, al menos, el tema había sido objeto de debate en su círculo cercano. Este intercambio, cargado de emociones y tensiones acumuladas, dejó a la audiencia con la sensación de estar presenciando algo más que una entrevista convencional. Era un duelo verbal en el que ambos protagonistas buscaban no solo defender su posición, sino también reivindicar su papel y su imagen ante una audiencia crítica y atenta. Alsina, con su estilo directo y su capacidad para mantener el control de la conversación, logró poner a Zapatero en una posición incómoda, obligándolo a navegar entre la defensa de su legado y la necesidad de no parecer confrontativo. Zapatero, por su parte, mostró su habilidad para mantener la calma bajo presión, aunque sus respuestas dejaron entrever que este tema seguía siendo una espina clavada en su relación con el programa. Al final, la entrevista no solo evidenció las tensiones inherentes entre el poder político y los medios de comunicación, sino que también puso de manifiesto las complejidades de la relación entre figuras públicas y periodistas en un entorno mediático cada vez más polarizado. Fue un recordatorio de que, en el mundo de la política y el periodismo, las palabras tienen un peso que trasciende las intenciones iniciales, y que cada declaración, gesto o decisión puede convertirse en el centro de un debate intenso y profundo. Este encuentro, cargado de matices y significados, quedará registrado como uno de los momentos más memorables de la relación entre Rodríguez Zapatero y Carlos Alsina, y como un ejemplo de cómo las entrevistas pueden convertirse en escenarios de confrontación y análisis público. El desenlace de la entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carlos Alsina dejó tras de sí un amplio espectro de emociones, análisis y reacciones, tanto entre los participantes como en la audiencia que siguió con atención cada palabra, cada gesto y cada pausa. Lo que comenzó como una conversación planeada para reflexionar sobre cuestiones políticas y personales terminó transformándose en un verdadero escenario de confrontación pública, dejando una huella profunda en el panorama mediático y político español. Desde el inicio, la tensión entre ambos protagonistas había ido aumentando progresivamente, marcando un ritmo que culminó en un desenlace cargado de ambigüedades, reproches y preguntas no resueltas. Para Carlos Alsina, el final de la entrevista representó la consolidación de su imagen como un periodista firme, que no cede terreno ante figuras de renombre ni se amilana frente a la presión. Su capacidad para plantear preguntas incisivas y sostenerlas incluso cuando las respuestas parecían esquivas reafirmó su compromiso con un periodismo independiente, dispuesto a poner sobre la mesa temas difíciles, aunque ello supusiera incomodar a sus entrevistados. Rodríguez Zapatero, por su parte, se encontró en una posición vulnerable, algo poco habitual para un político acostumbrado a manejarse con soltura en escenarios públicos. A lo largo de la conversación, el expresidente intentó mantener un tono conciliador, una estrategia que en otros contextos le había permitido sortear situaciones complejas. Sin embargo, en esta ocasión, esa táctica no resultó tan efectiva. Su lenguaje corporal y sus respuestas, a menudo pausadas y plagadas de matices, dejaron entrever una incomodidad que contrastaba con la seguridad y determinación de Alsina. Este contraste no pasó desapercibido para la audiencia, que interpretó el duelo como un enfrentamiento desigual en el que Zapatero, lejos de brillar, quedó atrapado en una narrativa que no logró controlar del todo. Uno de los elementos más significativos del desenlace fue la manera en que Alsina decidió abordar uno de los temas más controvertidos asociados al legado de Zapatero, su postura respecto a Nicolás Maduro y la situación política en Venezuela. Este tema,
que ha sido motivo de constantes debates y críticas en el ámbito político español, surgió como una cuestión implícita a lo largo de la entrevista, pero no se abordó de forma directa hasta el final, cuando Alsina lo puso sobre la mesa con la habilidad que lo caracteriza. Para muchos, esta era la oportunidad de Zapatero para ofrecer una respuesta clara y contundente que despejara las dudas sobre su papel como mediador en el conflicto venezolano, un tema que ha suscitado opiniones divididas tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, la respuesta del expresidente dejó mucho que desear. Con un tono diplomático, Zapatero argumentó que la situación en Venezuela era extremadamente compleja y que no podía ser analizada ni juzgada desde una perspectiva simplista o reduccionista. Aunque estas palabras buscaban proyectar una imagen de moderación y prudencia, para una parte importante de la audiencia sonaron como una evasiva, una forma de esquivar un tema espinoso que requería un posicionamiento más firme. Alsina, por su parte, no ocultó su descontento ante esta falta de claridad y aprovechó la ocasión para subrayar la importancia de abordar cuestiones controvertidas con transparencia, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han desempeñado un papel destacado en el escenario internacional. El impacto de este intercambio fue inmediato. En las redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la insistencia de Alsina en buscar respuestas concretas y quienes criticaron la actitud del periodista, calificándola de excesivamente dura o incluso irrespetuosa. Por otro lado, muchos señalaron que Rodríguez Zapatero había perdido una oportunidad crucial para defender su posición y disipar las críticas que lo han acompañado en relación a Venezuela. En este sentido, el desenlace de la entrevista dejó la sensación de que el expresidente no logró conectar con una parte de la audiencia que esperaba una postura más decidida y menos ambigua. Más allá del tema de Venezuela, otro elemento central del desenlace fue la percepción generalizada de que la imagen de líder dialogante y conciliador de Zapatero había quedado en entredicho. A lo largo de su mandato, esta cualidad había sido uno de los pilares fundamentales de su estilo político, una característica que lo distinguió de muchos de sus contemporáneos y que le permitió ganar el apoyo de amplios sectores de la población. Sin embargo, en esta entrevista, esa imagen se vio erosionada por la forma en que manejó las preguntas de Alsina y por la falta de contundencia en sus respuestas. Para muchos, el talante que tanto había defendido durante su carrera política parecía haber desaparecido en un momento en el que más lo necesitaba. En contraste, la figura de Carlos Alsina salió fortalecida. Su enfoque directo y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo consolidaron como uno de los referentes del periodismo español contemporáneo. Aunque su estilo provocó divisiones entre la audiencia, no cabe duda de que logró captar la atención del público y establecer una narrativa en la que se destacó como un defensor de la independencia periodística. Su insistencia en ciertos temas, como las acusaciones de cobardía y el papel del embajador enviado por Zapatero, fue interpretada por muchos como un acto de valentía profesional, un esfuerzo por reivindicar la importancia del rigor y la transparencia en el ejercicio del periodismo. El desenlace de la entrevista, sin embargo, no se limitó a los protagonistas. Fue un reflejo de las tensiones más amplias entre el periodismo y la política, dos esferas que a menudo chocan en sus objetivos y métodos. Para Alsina, esta fue una oportunidad para demostrar que los periodistas no solo tienen el derecho, sino también el deber de cuestionar a las figuras públicas, incluso cuando esto implique incomodarlas o poner en duda aspectos clave de su trayectoria. Para Rodríguez Zapatero, en cambio, este episodio representó un recordatorio de las dificultades inherentes a mantener una imagen pública coherente en un entorno mediático cada vez más exigente y polarizado. En última instancia, la entrevista dejó un sabor agridulce que continuará generando análisis y debates en los días, semanas e incluso meses siguientes. Alsina salió reforzado como un periodista independiente y combativo, mientras que Zapatero quedó marcado por la sensación de que, en esta ocasión, su talante y su experiencia no fueron suficientes para afrontar el reto que tenía delante. Este episodio quedará registrado como un momento clave en la relación entre el poder político y los medios de comunicación, un recordatorio de que las tensiones personales, cuando se exponen ante la audiencia, pueden convertirse en un espectáculo que revela más de lo que ambos protagonistas habrían deseado mostrar. Es, en definitiva, un ejemplo de cómo las entrevistas pueden trascender su propósito inicial para convertirse en auténticos eventos mediáticos que reflejan las complejidades y contradicciones del mundo contemporáneo.